bueno aclarar sus dudas. Pueden activar sus micrófonos también. Y el reglamento de la universidad habla de cámaras prendidas. Eso lo tratamos de reducir por el ancho de banda y por la lentitud, pero algunas veces cuando participan siempre va a ser importante que prendan sus cámaras. Si bien es cierto en la letra dice que debería estar prendida todo el rato, normalmente es el profesor el que lo hace. Y a veces la señal se interrumpe o se lajea, como es. Cuando todos prenden sus cámaras, algunos tienen más problemas que otros. Pero bueno, eso lo veremos poco a poco. Pero de todas maneras, cuando quieran preguntas, cuando tengan preguntas, tengan dudas, activen sus micrófonos con confianza, no hay ningún problema, no me va a molestar. O escriban en el chat, que es una opción que da mucho la virtualidad para las personas un poco tímidas o que tienen dificultades con sus micrófonos o con sus cámaras o con la señal de internet que maneja. Entonces, en este caso siempre es bueno utilizar los diversos eh, las diversas opciones que nos da la tecnología. En este caso, la virtualidad me está permitiendo dictar la clase desde otra parte del mundo y les va a permitir a ustedes también aclarar dudas. Sé que las clases virtuales son aburridas, distraen mucho al estudiante, se pierde la concentración, vamos a tratar de matizarlas y para eso es muy importante las preguntas, ¿no? de su parte, que es una de las partes más importantes para aclarar dudas. Y en la práctica va a ser mucho más interactivo. Sin embargo, vamos a pasar a los contenidos del día de hoy. El curso Parasitología Veterinaria, en la parte de teoría, grupo 5C. Esos son los profesores que estamos encargados de la cátedra, ahí está mi nombre, al final del grupo. Somos varios profesores que compartimos la cátedra tanto en el campus Villa como en otros campuses, como en el campus norte, así que pero estamos todos en el mismo idioma, con el mismo sílabo. En la práctica, con mayor detalle, se va a hablar mucho de los contenidos del sílabo, de los pesos, de las evaluaciones. Existe el Starter Kit, que ahora la universidad pone disponible en su aula virtual en cada curso, así que revísenlo. Ahí tienen acceso a mucha información importante y relevante para el curso. El calendario de prácticas también va a estar disponible en el aula virtual, donde vamos a discutirlo y van a ver las opciones de calificaciones, de actividades calificadas, que van desde pasitos virtuales, exposiciones orales, trabajos de laboratorio con traída de muestras y material, y el famoso e importante trabajo encargado, que le llaman, trabajo semestral, que es un trabajo de investigación formativa. Grupal, en el cual se van a formar los grupos, lo van a ver el día martes y el día jueves, y van a tener un tema que ustedes mismos van a escoger, y van a desarrollar durante el semestre, ¿no? En etapas y con hitos a cumplir. Todo eso se va a explicar con bien claro, respondiendo cualquier pregunta o duda en la parte práctica, justamente. En lo que nos toca a nosotros, vamos a empezar con, bueno, ignoren la fecha, que está un poquito atrasada, pero estamos 2026-2 por si acaso, y el día de hoy es 17 de agosto, por si acaso, para que no se confundan. En este primer módulo, en esta primera semana, vamos a hablar al comienzo de conceptos y términos que es importante reconocer para poder entender el resto del curso, que es basado justamente en estos términos, y luego vamos a entrar un poco en la introducción de lo que es la primera parte de parásitos que afectan a aves, roedores y lagomorfos, que en este caso son los protozoarios, que es lo que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, la idea de esta primera sesión, ya saben, siempre los micrófonos abiertos cuando tengan dudas, o el chat para escribirme cualquier pregunta, y también tienen la opción de forma presencial durante las horas de práctica que nos vamos a ver, que tenemos actividades programadas, pero siempre va a haber espacios para preguntas. Es muy importante la interacción para evitar errores. Entonces, vamos a hablar sobre, primero, vamos a hablar sobre conceptos generales. Y para esto me parece interesante ver detalles importantes de la parasitosis y los parásitos. Quizás no es la primera vez que conocen sobre parásitos o desarrollan conceptos sobre parásitos, quizás ya saben algo de parásitos, quizás ya tienen algún concepto previo de lo que son los parásitos y su importancia. Sin embargo, en esta imagen se ven muchas cosas históricas incluso. Y la más resaltante, quizás la más importante, la más anecdótica y la que nos involucra a todos los peruanos, es la última imagen de la derecha, el escudo nacional del Perú, que hace poco subimos de celebraciones por las fiestas patrias. Y quizás muchos usaron este símbolo en sus banderas o en sus polos e ignoraban que hay una relación directa con uno de estos representantes de nuestras riquezas y una enfermedad parasitaria. Y justamente eso es lo que muestra este escudo, ¿no? Encerrado en un círculo rojo está el árbol de la quina. El árbol de la quina crece en la zona de los Andes y que fue explotada desde comienzos de la colonia y virreinato por los europeos. Es la fuente original de la quinina. Y la quinina fue el primer remedio químico oficial que se desarrolló contra el paludismo o malaria, una enfermedad parasitaria que afecta a los seres humanos y a algunos otros primates no humanos. Por tanto, nuestro escudo nacional, aunque no lo crean, es un homenaje al control de las enfermedades parasitarias. Es decir, tenemos a la vicuña como reino animal, tenemos a la cornucopia por nuestros recursos minerales, oro, plata, plomo, todo lo demás, cobre. Y tenemos al árbol de la quina, que muchos confunden con la quinoa, o unos confunden con los geñuales, que son otros árboles andinos que crecen en muchas zonas. Pero el árbol de la quina, la Cinchona officialis, es un recurso vegetal en el cual se extrae un principio activo que se ha utilizado para el control de una enfermedad parasitaria muy relevante en la historia de la humanidad. Así que el Perú ha contribuido siempre a hitos históricos. Y tengan presente ahora, cada vez que vean el escudo, que ahí hay un reflejo de la parasitología aplicada al tratamiento de enfermedades. Entonces, bueno, la imagen de los primates, de los monos, de los simios despiojándose es una costumbre casi social que existe y que se ha reportado en poblaciones humanas. Algunos lo reflejan en su gato o en su perro. Si alguna vez han visto una persona despiojando o despulgando perros o gatos, probablemente venga de ese contacto social que existe desde que somos especie. Y obviamente los parásitos existen desde antes de nuestra aparición como especie.
se ha descubierto parásitos en especies extintas. Se supone los dinosaurios y otros animales siempre han tenido parásitos. La parasitosis es una forma de vida, es una opción de vida muy común, no es una excepción. Las enfermedades parasitarias son otra cosa. Parásitos no siempre involucran enfermedades clínicas, parásitos no siempre involucran mortalidad, pero los parásitos son animales que viven a expensas de otros y que tienen como medio ambiente a otro animal vivo. Y esa es la primera definición importante que hay que tener en cuenta. Hay muchas formas de definir un parásito, muchas formas de decirlo con sus propias palabras. El concepto es bastante simple. Es un ser vivo, en este caso normalmente se refiere a animales unicelulares o metazoarios, aunque el término es bastante amplio. Acuérdense que hay plantas parásitas. Se refiere a un ser vivo en general, un organismo que necesita y depende exclusivamente de otro para reproducirse, alimentarse, desarrollarse y completar su ciclo de vida. Es una dependencia impostergable, es una dependencia justamente obligatoria. Es parte de lo que se conoce como simbiosis, es decir, la relación entre dos especies o dos seres vivos en este planeta. Hay muchos tipos de simbiosis. Las más conocidas son la positiva para ambas partes, la neutral para una parte y positiva para otra, que es el comensalismo, y la que es positiva para una parte y puede ser muy negativa o es negativa para la otra parte, le afecta negativamente su fisiología. Eso es lo que estudiamos en parasitología, eso es el parasitismo. Esta relación se establece entre un organismo, el parásito, y otro organismo que es el medio ambiente del parásito. Es su medio, es su forma de alimentarse, el medio necesario para desarrollarse, para completar su ciclo de vida y para crecer. Ese es el hospedero. Vendría a ser la víctima, entre comillas, del parásito. Y aunque no lo crean, el parasitismo es una opción de vida que ha surgido muchas veces independientemente durante la evolución. Y actualmente siguen existiendo, se han desarrollado, se han establecido en muchos órganos y tejidos de los hospederos, incluyendo la superficie. Y por tanto, siempre se asocian a muchas enfermedades parasitarias. En este planeta, un ser vivo normalmente o es hospedero, o sea, alberga parásitos, o es un parásito. Y como les digo, hay excepciones. Incluso existen organismos que pueden ser los dos al mismo tiempo. Pueden ser parásitos y a la vez albergar parásitos. Y el término parásito es bastante amplio, pero en el curso nos vamos a dedicar a eucariotas, desde protozarios, pasando por todos los organismos unicelulares o animales unicelulares, como se le conoce a los protozoarios, que son bastante complejos. Tenemos, por ejemplo, toxoplasma, el famoso protozoario relacionado a los felinos, a los gatos. Es una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida a los seres humanos en forma natural. Tenemos a Giardia, tenemos a la coccidiosis de las aves y otros animales que producen diarreas. Tenemos a las amebas, tenemos ciliados, flagelados, tripanosomas, leishmania, etcétera, etcétera. O sea, son parasitosis muy importantes, pese a ser parásitos muy diminutos. Y los más famosos parásitos que son los metazoarios, los pluricelulares, que involucran a los helmintos, los famosos gusanos, y a los artrópodos, que generalmente se dividen en arácnidos, garrapatas, ácaros, e insectos, que van desde los mosquitos, las pulgas, los piojos, las larvas de moscas, que producen la famosa miasis o gusanera. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando académicamente en etapas. En cada módulo va a haber el hospedero o los hospederos, y vamos a separarlos en justamente protozoarios, helmintos y artrópodos, que es más o menos la diferenciación académica que se hace con estos parásitos. Ahora, una parte temida por los estudiantes, más que los parásitos en sí, son la taxonomía. La nomenclatura científica involucra nombres científicos que están principalmente basados en el latín o en el griego a veces, y que son lo que aprendieron en zoología. A ese detalle quizás no tanto, pero sí a los taxones de diversas clasificaciones. Vamos a centrarnos principalmente en especie, que como ustedes ya saben, por su background de biología y zoología, tiene el nombre del género y la especie. Son dos nombres, ustedes saben, que no llevan acentos, porque no es español, no es francés, no es inglés, es latín o griego, por tanto no llevan acentos. Y la regla fácil y elemental es que cuando se escriben manuscritos, es decir, cuando se escribe con lapicero o lápiz a mano, exámenes, se subraya ambos términos por separado, y cuando lo escriben en digital, incluso en mensaje de texto, pero principalmente en correos o documentos en Word, escriben en cursiva, itálica, como dicen en inglés, ¿no? En cursiva, en cursiva. Los nombres son complejos, no voy a justificarlos, son difíciles, no hay que mentir, pero es el nombre universal en todos los idiomas que se maneja para los parásitos. Y obviamente en nuestro país y en nuestro idioma existen nombres comunes, como acabo de mencionar, pulgas, piojos y otras cosas, que son nombres que pueden variar de acuerdo a la zona geográfica. Incluso en Sudamérica mismo, en algunos países de habla hispana, se les llama distinto como le decimos en el Perú. Pero el nombre científico, desde el punto de vista académico, es único y universal. Por tanto, es la forma de googlear, la forma de preguntar a la inteligencia artificial probablemente, o de buscar información en la web, donde justamente se produzcan búsquedas exitosas, porque los nombres científicos son los mismos en todos los idiomas. Repetimos una vez más la relación que existe entre el parásito, caricaturizado en este caso en este dibujo casi cómico por una pulga modificada, humanizada, eh, y el hospedero. Antes, actualmente aún denominado huésped en algunos textos, ¿no? Lo cual es ciertamente confuso, porque huésped, si bien es cierto es la traducción literal de host, H-O-S-T, que es la palabra en término en inglés, es confuso porque huésped en el español clásico y cotidiano
puede hacer referencia al que alberga, al anfitrión, o también al que se alberga, porque cuando uno va a un hotel, por ejemplo, se convierte en el huésped del hotel. Entonces, por eso que confunde, porque se supone estar refiriéndose al que alberga, al dueño del local, al anfitrión, en este caso al animal doméstico o silvestre, incluyendo los humanos, que tiene el parásito. Por tanto, el término correcto es hospedero. Algunos dicen hospedador. Es un término mucho más enfático, ¿no? Sin embargo, hospedero es más que suficiente para denominar a este animal, que en este caso está representado por ese perro, que se está rascando y que manifiesta una enfermedad parasitaria, justamente. La acción de la pulga le está produciendo irritación, le está produciendo inflamación, le está produciendo una reacción de hipersensibilidad, ¿no? De tipo 1 probablemente, y a la vez crónica, una dermatitis. Eso ya es una alteración de la fisiología, eso ya es una enfermedad parasitaria, producida por esta parasitosis, ¿ok? Bueno, hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que he estado explicando. Pueden escribirla si no quieren hablar, pueden encender su micrófono si tienen alguna duda. Sí, hay una pregunta, me parece. ¿Alguien levantó la mano o fue una señal? Creo que fue una señal. Acaba de escribir algo, a ver. Profesor, yo tengo una consulta, Sí, sí, adelante. pero no tiene mucho que ver con lo que está hablando de la clase, sino con la clase práctica de mañana. Sí, dime. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la clase práctica de mañana? ¿Virtual? La clase de práctica mañana va a ser normal, en su horario normal, tiene que tener su mandil. Y si no me equivoco, es en el aula laboratorio de microbiología. Va a estar a cargo el doctor Carlos Chuquisuta. Normalmente va a estar a cargo de los dos. Normalmente va a estar a cargo de doctor Chuquisuta y mi persona, pero en esta oportunidad, por mi ausencia, obviamente no puedo hacerla virtual, tampoco llegamos a la tecnología tipo Star Wars, donde puedo hacer un holograma mío. Podría hacerse, pero es muy costoso, pero él va a encargarse de esta parte y a partir de la segunda semana sí vamos a estar juntos, salvo que pase alguna otra ausencia, pero normal. Los horarios de las clases prácticas van a ser normales, en los sitios donde indica el aula virtual Canvas, y siempre con su mandil y con las medidas de equipos de protección y como lo demanda la universidad. Ujú. Ok, muchas gracias, profe. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Muy bien. Pero lo más importante no solamente es saberse el nombre científico, vamos a ver que el ciclo biológico también es importante, es decir, a diferencia de los virus y bacterias, probablemente, ojo, no estoy diciendo que son menos importantes, o aburridos, o menos interesantes, cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su opinión. Sin embargo, en los parásitos sí existen muchas etapas en su ciclo de vida, muchas transformaciones, dirían algunos. Equivocadamente algunos dirían evolución, ¿no? Porque la evolución no se utiliza acá correctamente porque evolución es un término biológico que aplica a la generación de una nueva especie, y eso hasta ahora no está ocurriendo. Y si está ocurriendo es de una manera muy lenta. Se llama ciclo evolutivo, por tanto, uno dice la manera más correcta de llamarlo ciclo biológico. Pero no solamente es el ciclo biológico, no solamente es el parásito y el hospedero, son las interacciones que hemos visto, ¿no? Por un rincón el hospedero y el otro rincón el parásito. Y este texto que está en inglés muestra justamente el término host, que en parasitología la traducción más correcta sería hospedero. Pero el que determina el balance, el que determina cómo va esta interacción, si es positiva o negativa, si produce o no produce parasitosis clínica o si no produce enfermedad parasitaria, es el medio ambiente. El término environment, en inglés, es un término que se traduce mucho en medio ambiente. Sin embargo, pasa en genética. Si ustedes se acuerdan algo de genética, si han llevado genética o están llevando genética, el término medio ambiente involucra muchas cosas. No solamente es clima, no solamente es temperatura, que es algo que asociamos mucho. Es parte del medio ambiente, pero el medio ambiente involucra muchas cosas. Manejo, alimentación, instalaciones, manejo, uso, propósito, etapa de manejo en granja, granja intensiva versus manejo extensivo, al pastoreo, aire libre mientras galpones, eh, cultura, gastronomía en el caso de parasitosis, forma de consumo de alimentos, religión con prohibiciones. Es un término muy complejo, social, político, económico, incluyendo temperatura, ambiente, altitud, geografía, pendiente y todo lo demás. Eso influye directamente en muchas enfermedades parasitarias y eso determina que algunas enfermedades sean muy importantes en ciertas zonas de nuestro país, por ejemplo. Una cosa es la selva baja, una cosa es la zona altoandina, una cosa es la costa, pero también tiene que ver con el sistema de crianza y unas cosas más. Y eso es lo que se conoce como epidemiología. Hay un curso incluso que se dedica al estudio de esta disciplina. Algunos más puristas lo llaman epizotiología, ¿no? Epizotiología, que tiene que ver con animales. Epidemiología se supone que tiene que ver con humanos, por eso que algunos dicen debería ser epizotiología. Eh, Sin embargo, vale ambos términos en el caso del curso, ¿no? Epidemiología y epizotiología, que vendría a ser la aplicación y la transformación del término epidemiología a solamente animales. Pero bueno, se utiliza indistintamente. En epidemiología o epizotiología se consideran sinónimos, por tanto se pueden utilizar indistintamente. Pero nos vamos a referir justamente a lo que se conoce como factores de riesgo, es decir, actividades, acciones que determinan que una enfermedad sea más propicia, y factores de protección, que tienen que ver con las medidas de control, ¿no? O prevención, que es parte del control de las enfermedades. El tratamiento obviamente es importante, entra mucho la farmacología, con los principios activos o fármacos, vías de administración, dosis, pero también tiene que ver mucho con el control y la prevención, que tiene que ver mucho con el saber la epidemiología, o llamada epizotiología, de cada una de las enfermedades, cada una de las parasitosis,
que vamos a ir desarrollando. Por tanto, en esta parte entrará toda la información necesaria, que tiene que ver mucho incluso con nuestra realidad, con nuestro medio, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, para que el estudiante pueda entender qué medidas podrían conducir a la prevención, a cortar o interrumpir el ciclo biológico de un parásito y evitar que los animales o que nosotros mismos nos contagiemos o nos infectemos y desarrollemos algunas de estas parasitosis. Por tanto, esta parte es muy importante en cada una de las parasitosis que vamos a realizar y complementan perfectamente a lo que es la relación entre agente, parásito en este caso, y hospedero. Y esto se conoce como la tríada epidemiológica. Son tres componentes que interactúan. Muchas veces lo representan como un triángulo, muchas veces lo representan con el diagrama de Venn, con los círculos, como los aros olímpicos, que se intersectan. Pero una forma muy didáctica de representarlo es el equilibrio como un columpio, donde el ambiente, el medio ambiente, determina quién tiene las de ganar, entre comillas, ¿no? El parásito o o el hospedero. El parásito o el hospedero. Y entramos a lo que se conoce como justamente parte de la enseñanza básica de parasitología, involucra el ciclo de vida, ciclo biológico o ciclo evolutivo. Mal llamado, le puse entre comillas, porque acuérdense que evolución es lo que nos enseña con el neodarwinismo, ¿no? Esto que ya ocurrió hace mucho tiempo y que ha determinado que existan parásitos. Estos ya no evolucionan, ¿no? Sino desarrollan sus fases. Y en esta etapa, el ciclo más sencillo de explicar es el ciclo denominado directo, en el cual, sin necesidad de otro hospedero, sin necesidad de otro animal, más que de un animal, el parásito completa un ciclo de vida que lo lleva a convertirse en su forma adulta y que generalmente lleva a la reproducción de tipo sexual, la cual normalmente lleva a la producción de huevos. Normalmente esto se aplica a parásitos internos. En este caso, por ejemplo, está representada una lombriz intestinal, un parásito del tracto gastrointestinal, que afecta a rumiantes, en este caso representado por un ternero. Ojo que algunos pueden afectar más de una especie, ¿no? En este caso, muchos de estos parásitos no solamente afectan a vacunos, sino también pueden afectar a caprinos, ovinos y otros rumiantes, incluyendo camélidos, alpacas, llamas, vicuñas, guanacos. Vamos a ver también una clasificación de parásitos de acuerdo a esta gama o espectro de hospederos. Sin embargo, en este parásito se ve el ternero, es el hospedero, desarrolla la forma adulta, que vendría a ser indicado por la letra A, la cual deposita huevos, produce huevos, luego de reproducirse, y estos son eliminados en las deposiciones, en las heces del ternero. En el medio ambiente se forma una etapa externa, una etapa ambiental, donde el huevo desarrolla a tres estadios larvarios, tres fases larvarias. Eso ya es parte de su ciclo de vida. En la larva tipo 1, la larva fase 2 y la larva fase 3. Esta etapa ambiental depende de muchos factores ambientales. Se desarrolla en la pastura, donde los animales se alimentan y crecen. Y la larva 3, la tercera fase larvaria, es la que ingresa al hospedero por vía oral y conduce a la infección del hospedero. Obviamente uno entiende acá que es el mismo ternero. La representación clásica del ciclo biológico no involucra que sea el mismo individuo, significa una especie en particular. Entonces pueden ser diferentes individuos que se infectan, o puede ser el mismo individuo que se reinfectan, podría ser. Sin embargo, algunas veces ponen a varias especies ahí, lo cual involucra que el parásito puede infectar a varias especies animales, tiene varios hospederos. Pero esto del ciclo de vida se le conoce como directo, no hay intermediarios, no existen otras especies involucradas, es solamente el hospedero final, el hospedero de ultimate, el hospedero donde el parásito alcanza su tamaño final y su forma final. Por eso se le dice definitivo, porque es la última frontera, el objetivo final del parásito, alcanzar su forma adulta. No hay más desarrollo posterior. La forma adulta es la forma definitiva del parásito, es su etapa final. Y donde la alcanza y donde se reproduce, en el animal donde alcanza y se reproduce, es denominado hospedero definitivo. La forma definitiva del parásito, la forma final del parásito, se desarrolla en el hospedero definitivo. Y en este caso existe solamente el hospedero definitivo. Por tanto, es un ciclo directo, es un ciclo sin intermediarios, sin interrupciones, es un ciclo directo, a diferencia de otro tipo de parásitos que tienen ciclos más complejos, porque ya no solamente requieren de un definitivo, sino también requieren de otro previo animal, organismo, al cual deben infectar y deben pasar por este otro individuo para poder desarrollar cierta etapa, poder transformarse y desarrollar ciertas etapas de su ciclo, y recién de ahí pasar a la infección del definitivo. Es decir, no pasa de infectar a un definitivo directamente a otro definitivo. Previamente, ciertas etapas de su vida, ciertas etapas de su ciclo, tienen que pasar por un intermediario, otro segundo protagonista en la historia. En este caso, por ejemplo, es un caracol, es un molusco eh, terrestre, un caracol. Y este parásito, bastante importante, fasciola hepática, o duela hepática, o distoma, se desarrolla en el hígado de los mamíferos en general. Tiene muchas opciones para coger un hospedero definitivo, siendo los más importantes los rumiantes, principalmente ovinos, vacunos. Sin embargo, esa es la forma adulta, la forma definitiva, la etapa final. Por tanto, el ovino en este caso representa a los hospederos definitivos. Pero para llegar hasta ese ovino, el parásito tiene que haber pasado necesariamente, obligatoriamente, por un intermediario.
un hospedero intermediario. Por más que ahí dice huésped, es un hospedero intermediario. En este caso representado por el caracol, que es el hospedero intermediario. Y este pasaje lo hace obligatoriamente, no hay opción de esquipearse, no hay opción de saltearse, de puentearse al intermediario, tiene que pasar por ahí. Por eso que su rol es obligatorio del caracol. Y su rol de intermediario es irreemplazable. Por tanto, este parásito denominado fasciola hepática es un parásito de ciclo indirecto, a diferencia del anterior, que es de ciclo directo. Este es un parásito de ciclo indirecto, porque tiene un hospedero intermediario. En resumen, como mensaje para la casa, existen ciclos biológicos directos y ciclos biológicos indirectos. Hemos visto un ejemplo donde existe un hospedero intermediario. Existen ciclos que pueden tener hasta más de un intermediario. Los vamos a mencionar algunas veces, pero vamos a centrarnos en aquellos parásitos de ciclo indirecto que presentan un hospedero intermediario. O sea, el parásito tiene que pasar por una etapa previa antes de infectar a un definitivo, y eso hace la gran separación de ciclos biológicos entre parásitos de ciclo directo y parásitos de ciclo indirecto. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta en esta primera etapa de definiciones importantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Gracias, te tomo la palabra, estimada. Muy bien. Justamente uno de los módulos, el cuarto módulo del curso, habla sobre artrópodos en salud pública, se titula. Y todos conocemos a la Aedes, el individuo que se encuentra en la parte inferior, al mosquito Anopheles aedes, que tiene un rol importante en la transmisión de varias enfermedades, no solamente parasitarias, principalmente virales. Todos conocemos al dengue, todos conocemos al Zika y al chikungunya. Todos los veranos, actualmente Lima sufre un cambio climático, esperemos temporal, que ha propiciado que este vector esté presente durante todo el año en muchas partes de nuestra ciudad. Y su rol más importante es el del vector biológico, es decir, este zancudo no solamente chupa sangre y produce ronchas e irritación, sino que a la vez él se infecta, es decir, es colonizado por algún virus, y este a su vez lo transmite cada vez que introduce sus piezas bucales, como agujas hipodérmicas, para succionar sangre. En ese momento inyecta el virus que transporta. Y eso se llama vector biológico. El Aedes, el mosquito Aedes, es el vector biológico más importante de dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Y así como el Anófeles, que está relacionado a la historia que les conté del escudo nacional, el Anófeles se asocia a malaria. Plasmodium es el nombre, Plasmodium. Plasmodium es el nombre de parásito que produce la malaria o paludismo y que es transmitido por el zancudo, pero del género Anófeles. O sea, Anófeles es el vector biológico de malaria. Y los perros, por ejemplo, se infectan con el gusano del corazón, Dirofilaria. La dirofilariosis se transmite por un vector, en este caso zancudos de varios géneros, principalmente el Culex, el típico zancudo nocturno. Y así existen un montón de ejemplos donde los parásitos, en este caso artrópodos, insectos, parásitos, se convierten en vectores biológicos. Sin embargo, también existen los vectores mecánicos. En la mosca, en las cucarachas, transportan mecánicamente en su superficie, en su cuerpo, bacterias, virus y otras enfermedades. Esto es un tipo especial de vector, un vector mecánico que no involucra la infección ni el desarrollo del ciclo de vida de la bacteria o parásito en el interior del vector. Simplemente, como cuando uno transporta o cuando entrábamos en la etapa del COVID, de la pandemia, a la casa y nos limpiábamos los zapatos, algunos pasaban por un pediluvio, algunos echaban a un desinfectante en la ropa, en las verduras, en los zapatos, considerando que había una posibilidad de ser un vector mecánico, o también denominado fomite, como se denomina en epidemiología. Los fomites son los vectores mecánicos inanimados, muertos, como el utensilio, las ropas, las llantas, los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los más importantes vectores mecánicos. Sin embargo, algunas veces los vectores mecánicos están vivos. Por eso es que la mosca es tan combatida en granjas y en la misma casa, porque sus patas, sus apéndices pueden transportar bacterias, las cuales no necesariamente se desarrollan dentro de la mosca, sino son transportadas mecánicamente en su superficie. Entonces los vectores mecánicos también son importantes, pero no necesariamente son parásitos. La mosca, por si acaso, no cumple con los requisitos de ser parásito. La mosca no puede vivir sin animales, la mosca puede vivir sin nosotros, no requiere de un animal. Aprovecha, como las ratas, las cucarachas, las palomas, aprovechan nuestras casas, nuestra basura, nuestros alimentos, pero no depende exclusivamente de nosotros para desarrollarse. Eso no es parasitosis. Eso es simplemente una especie de dependencia facultativa, por conveniencia. Pero la mosca sí puede transportar agentes infecciosos mecánicamente, ¿no? A diferencia de los vectores biológicos, que sí incuban, desarrollan y se infectan con el agente infeccioso y lo transmiten a través principalmente por su picadura. Por tanto, los principales vectores biológicos que vamos a ver en el curso, encabezado por los zancudos, seguido por las garrapatas, que en los perros transmiten enfermedades muy importantes como la erliquiosis, y las pulgas. Probablemente conocen la historia de la peste negra, la peste bubónica, que es transmitida por una pulga, en este caso, la pulga de la rata oriental, de la rata negra, rata de desagüe o alcantarilla, cuya pulga transmite la bacteria Yersinia, que produce la peste negra o peste bubónica. Ese es un vector biológico, por ejemplo, porque la pulga se infecta, e incuba y desarrolla la infección de esta bacteria y la transmite cada vez que inyecta sangre, o cada vez que succiona sangre. ¿Okay? Esos son los conceptos de vectores. La clasificación más fácil
más sencilla de recordar, que probablemente ya reconocen, es la topográfica, le decimos, es decir, la localización macro del parásito. Si un parásito tiene un hospedero, tiene dos opciones principales. Su parásito interno, endoparásito, y el término correcto es infección, o es un parásito externo de la superficie del hospedero, que puede tener ciertas localizaciones específicas, cabeza, cuello, orejas, pero no penetra el hospedero, no coloniza sus órganos internos, sino se limita a infestar, ese término, infestación, la superficie. Si se han dado cuenta, si han prestado atención, está probablemente accidental, pero queda como una lección de aprendizaje. Hay un error en esta diapositiva, porque las leyendas, las etiquetas están cambiadas, porque la garrapata, que es esa bolita ploma con 8 patas, está enterrada de cabeza en la superficie de un perro, tendría que ser el ectoparásito, al cual se aplica el término infestación. Mientras que la lombriz intestinal, que está en el lado izquierdo, está infectando el intestino delgado de este animal. Y se puede ver en la necropsia la presencia de estas lombrices. Por tanto, el término correcto tendría que ser endoparásito y el término aplicado tendría que ser infección. Los endoparásitos infectan, los ectoparásitos infestan. Ese tendría que ser la correcta denominación de ambos términos. Por tanto, hay que cambiar simplemente eso, pero no creo que tengan problemas por lógica y sentido común de denominar a la garrapata ectoparásito, porque infesta, y a la lombriz intestinal endoparásito, porque infecta. ¿Ok? Esa es otra clasificación de parásitos que tenemos que tener presente. Que es importante, muy sencilla, porque los fármacos, normalmente existen fármacos para ectoparásitos y existen fármacos para endoparásitos, vías de administración distintas para ambos, que es la forma más clásica que se clasifican a las parasitosis en los animales domésticos, ectoparásitos versus endoparásitos. En el caso de los ectoparásitos, los parásitos externos, acá tenemos dos ejemplos. Por el lado izquierdo está una pulga, al lado derecho hay 3 piojos. En el caso de la pulga, al igual que el zancudo y algunos otros ectoparásitos, el tiempo de duración de su parasitosis no es permanente, es decir, no es de larga duración. Lo hace por etapas, lo hace interrumpidamente, lo interrumpe intermitentemente. No necesita dependencia exclusiva del hospedero para desarrollar su parasitosis. La pulga, solamente al igual que el zancudo, solamente succiona sangre y se sustrae sangre el tiempo que se le permite. Luego de lo cual decide separarse del hospedero. Si nadie la molesta, puede estar más tiempo. Si alguien la quiere capturar, se puede escapar. Su dependencia no es exclusiva, no es permanente. Puede incluso estar en el medio ambiente, como el zancudo. Cuando uno se ha atacado por un zancudo, se da cuenta que el zancudo no está permanentemente adherido a nuestra piel, si no sería muy fácil de atrapar, ¿no? Los zancudos solamente atacan cuando necesitan sangre, cuando se les permite. Apenas prende la luz de tu cuarto, el zancudo desaparece. Si tienes suerte, lo encuentras por ahí. Esa es una parasitosis temporal o intermitente. La pulga, el zancudo y otros más. Mientras que hay parásitos como los piojos de la cabeza, que son muy comunes en la etapa escolar, las garrapatas, que siendo ectoparásitos, sí necesitan estar permanentemente infestando sería en este caso, a los animales, a los hospederos. Por tanto, son parásitos permanentes. Son parásitos de tipo permanente. ¿Okay? Ahí tenemos una diferencia muy importante entre ectoparásitos. Los endoparásitos, por definición, son permanentes, porque no pueden abandonar a su hospedero, no pueden dejar o alejarse de su hospedero porque están normalmente en un órgano interno, llámese tracto gastrointestinal, llámese hígado, llámese cerebro, llámese sangre. Por tanto, no pueden abandonar a su hospedero, tiene que estar permanentemente infectando a su hospedero. Esto se aplica principalmente a ectoparásitos. Esta clasificación es para ectoparásitos. La clasificación que sí afecta a ecto y a endo, se basa en el número, rango, espectro, grupo de especies de hospedero que pueden infectar o infestar, dependiendo si es ecto o si es endo. Por ejemplo, el piojo de la cabeza, que aparece en niños y niñas en nuestra ciudad en etapa escolar principalmente. Este parásito, el piojo de la cabeza de los seres humanos, solamente puede infestar a una sola especie, de hospedero en este planeta, que responde al nombre científico de Homo sapiens, sapiens. Se conoce como humano. El piojo de la cabeza de los seres humanos es exclusivo y específico de los seres humanos y no se reporta en ningún otro animal en este planeta. Por tanto, es un parásito de un solo hospedero, de una sola especie, específico de una sola especie. Es un parásito monoxeno o monoico, son sinónimos. Monoxeno o monoico, porque solamente se reporta en seres humanos. Mientras que existen parásitos que abarcan a un taxón, a una orden, a una familia o a un grupo específico de animales. Llámese rumiantes domésticos, llámese bovinos, llámese
equinos o équidos, es decir, caballo, burro, asno, mula, pony, cebra, llámese cánidos, o caninos, como dicen algunos, llámese lobo, coyote, zorro, dingo, zorro andino, perro, llámese felinos, gato, tigre, león, puma, yaguarundi, etcétera, etcétera, u otro tipo de grupo de animales. No es tan amplio, pero sí es más de uno, y generalmente abarca un orden o una familia de hospederos. En este caso, a este tipo de parásito se le conoce como estenoxeno o estenoico, sinónimo. Es decir, es más de uno, no es tan numeroso, pero sí abarca un grupo específico. Hay muchos nemátodos, gusanos redondos, lombrices, que afectan a los rumiantes, llámese vacunos o bovinos, ovinos y caprinos. Entonces estamos hablando de un parásito tipo estenoxeno. Pasamos de uno, pasamos a un grupo y llegamos al extremo, a los que tienen la capacidad de parasitar a muchas familias, muchos órdenes, muchos tipos de hospederos. Y esto se les conoce como parásitos eurixenos o eurioicos. Pueden ser ecto o pueden ser endo. Las pulgas, por ejemplo, las pulgas, las clásicas pulgas, o los zancudos son típicamente parásitos eurixenos. Muchos piensan que el zancudo solamente chupa sangre a los seres humanos, no es así. Los zancudos tienen la capacidad de chupar sangre a un ave silvestre doméstica, a todos los mamíferos que se les ocurra, incluyendo domésticos y silvestres, y seres humanos. Toxoplasma, el parásito del gato, que se le conoce, en una etapa de su vida puede infectar porque es un endoparásito, puede infectar a muchos tipos de mamíferos aves, incluyendo otro tipo de animales. Se ha reportado en cualquier animal que se les ocurra, por tanto es un parásito típicamente eurixeno o eurioico, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Estos son los parásitos más difíciles de controlar, más difíciles de evitar porque pueden tener muchos refugios, muchos hospederos infectados en la naturaleza, llámese domésticos o llámese silvestres, y eso hace muy difícil muy complicado su control. Entonces tenemos al parásito monoxeno, teóricamente más fácil de controlar, pero igual complicado. Un solo hospedero, el parásito estenoxeno, un grupo específico de hospederos, y el parásito eurixeno, el grupo más amplio de hospederos que se le puede ocurrir y que puede afectar a muchos taxones, órdenes de hospederos. Y cuando el ser humano está involucrado en alguno de estos ciclos, cuando el ser humano puede infectarse o infestarse en alguna etapa de la parasitosis, y es común la enfermedad tanto para animales como para humanos en condiciones naturales, este tipo de parasitosis se le conoce zoonótica, o también llamada zoonósica. O sea, estamos hablando de un parásito zoonótico. Normalmente se asume que el animal contagia al hombre, pero se sabe que la enfermedad puede ser común a ambos, o puede ser al revés, lo que se conoce como zoonosis reversa. Cuando el hombre contagia a los animales, que también puede ocurrir. O sea, puede ser una flecha de dos direcciones. Hombre-animal, animal-hombre. Pero sin embargo, si el hombre está involucrado, la enfermedad se considera zoonótica. Zoonótica o zoonósica. Una zoonosis. Una zoonosis parasitaria. Ok, no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta o duda. Sí, Irina, tienes una pregunta, te escucho. Creo que no te escucho. Hola, no sé si soy yo o no te escucho. No, definitivamente no te escucho. No has activado tu micrófono, bro. Creo que es escrito. Los murciélagos, ¿dónde entrarían? ¿En qué sentido te refieres a como hospederos? Porque los murciélagos no son parásitos. Ahora sí me escucha, profesor. Ahora sí te escucho, perfecto, claro. Sí, dime. Es que justo con las definiciones que usted daba, me preguntaba en cuál grupo entrarían los murciélagos, porque por lo que sé es que algunas veces los murciélagos también pueden transmitir enfermedades, tanto como para animales como para humanos, pero creo que hay tipos de murciélagos que pueden infestar solo a un taxón, como usted Claro, mencionó. es una pregunta excelente porque los murciélagos, solamente los murciélagos vampiros, Desmodus rotundus, son los únicos que podrían considerarse en la categoría de parásitos, porque sí requieren sangre de otros animales para desarrollar su vida, no solamente humanos, sino también animales domésticos silvestres. Podría entrar en la categoría de mamífero parásito, porque requiere succionar sangre, mientras que los murciélagos insectívoros o murciélagos frutívoros no son considerados parásitos. Sin embargo, tienes razón, son reservorios, ese es el término que se utiliza, reservorio de muchas enfermedades, sobre todo virales, y pueden transmitirla a otros animales. Entonces sería una categoría especial de reservorio silvestre de enfermedades, una de las más famosas, la rabia, siendo el vampiro común, el murciélago vampiro, el vector más importante de rabia que existe a nivel silvestre. En nuestro país, por ejemplo, existen casos de rabia transmitida en vacunos o en otros animales, en ganado, por murciélagos vampiros. Entonces sí podría entrar en la categoría, pese a que no lo estudiamos, eh, se podría considerar, aunque algunos lo consideran un depredador, ¿no? Porque es un tipo de depredación donde normalmente no se come a la presa, pero sí consume parte de su tejido, que es la sangre. En el curso más nos centramos en una escala menos, ¿no? No llegamos a los mamíferos, llegamos hasta artrópodos. Pero en este caso, en general los murciélagos, ya sean hematófagos, como los vampiros, o ya sea de los otros, de los que no chupan sangre, sino que se alimentan de insectos o de frutas, se consideran reservorios de enfermedades. Y así hay muchos animales silvestres que pueden ser considerados reservorios. Y muchas veces estos reservorios
requieren de un vector para su transmisión. O sea, existen, por ejemplo, muchas enfermedades que causan epidemias, se transmiten por vectores, zancudos y garrapatas, pero los reservorios, los que almacenan, los que contienen a este agente, son animales silvestres. Entonces, esta categoría muy importante en zoonosis de salud pública, y el rol de los murciélagos sigue siendo importante, sobre todo en zonas, en zonas selváticas, en zonas de campo, en zonas rurales, no solamente en Perú, sino en el mundo. Y algunas veces por el consumo de su carne, por su caza, por el contacto cercano, el hombre también se puede contagiar, ¿no? Por contacto muy cercano, básicamente. No sé si más o menos se puede tu pregunta o que te estoy confundiendo más. No, sí, sí me la Ok, respondió, gracias. ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta por si acaso? Ok, vamos a avanzar un poco más. No quiero confundirnos la primera clase con tantos conceptos. Sin embargo, acuérdense que estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2026. Gracias a la tecnología estoy dando esta clase, y la inteligencia artificial se ha convertido en una ayuda ya casi inevitable, ¿no? Sin embargo, hay que humanizar siempre la información, corroborar, pero mucho puede ayudar en conceptos como este tipo. Y si tienen preguntas, obviamente para eso estamos nosotros, que más que profesores ya deberíamos ser considerados facilitadores, ¿no? Del aprendizaje, donde los estudiantes a veces están más acostumbrados a aprender por Reels, por TikToks, por podcasts o por inteligencia artificial. Pero sin embargo, siempre hay que confirmar y humanizar a estos conceptos, y por eso pueden repasarlos cuantas veces necesiten. En la clase no es invención mía, no soy autor intelectual de todo esto, eso está en la web. Sin embargo, hay que fijar estos conceptos y repasarlos. Por ejemplo, un concepto importante en lo que es ciclos biológicos es la forma infectiva, eh, que tiene relación directa con los endoparásitos. Es decir, es la etapa del ciclo biológico, es la etapa o fase de desarrollo del parásito, la etapa del ciclo biológico en la cual el parásito ingresa a un hospedero. La forma infectiva o fase infectiva es clave en, por ejemplo, la prevención de zoonosis, donde los epidemiólogos conocen, determinan qué fase del ciclo es la que infecta al hospedero y a la vez de qué manera la infecta. No es lo mismo tener una fase infectiva en un pasto, no es lo mismo tener una fase infectiva en agua, no es lo mismo tener fase infectiva en un animal de consumo, en la carne de este animal, no es lo mismo tener la fase infectiva en alguna superficie o en la comida. Entonces las fases infectivas varían en su forma de transmisión, pero sin embargo sí es importante conocer qué fase o etapa del ciclo es la que es especialista en infectar o está diseñada exclusivamente para infectar a hospedero. Muchas veces la fase infectiva es introducida por un vector, muchas veces es ingerida por accidente, por costumbres culinarias, por consumo de ciertos alimentos. Y esto es importante desde el punto de vista no solamente veterinario, sino desde el punto de vista de salud pública, para evitar enfermedades y contagio de las mismas. Y eso lo vamos a recalcar porque un estudiante y un veterinario está expuesto a muchas de estas zoonosis parasitarias. Por tanto, el estudiante debe conocer cuál es la forma o fase infectiva que puede contagiarlo y cómo se podría contagiar. No es lo mismo la fase reproductiva, que normalmente está representada por los famosos huevos o quistes, que es lo que el animal infectado, como hemos visto en los ciclos biológicos, es lo que el animal infectado elimina a través de sus secreciones, deposiciones, o a través de algún otro fluido o alguna otra forma que sale de su cuerpo. Eso es lo que se conoce como forma reproductiva. Hay una clásica asociación entre parásitos y muestra de heces, es algo que uno aprende en la clínica, ¿no? Siempre hay una muestra de heces eh, para descarte de parásitos, tanto en personas como en animales. Y eso tiene que ver mucho con la localización de muchos parásitos importantes. En veterinaria, muchos de los parásitos importantes se ubican en el tracto gastrointestinal, principalmente el intestino delgado y muchas veces el intestino grueso. Por tanto, la forma de salida de estas formas reproductivas es principalmente las heces. Por tanto, la detección de estas formas reproductivas vendría a ser la base del diagnóstico parasitológico clásico, lo que se conoce como examen de heces. Y una forma importante de enlazar este curso con otros cursos como microbiología o enfermedades específicas es las rutas de transmisión. La ruta de transmisión más clásica que existe es la horizontal, es decir, entre congéneres, entre miembros de un ambiente, individuos de una misma especie u otras especies. Es la forma clásica en que se contagia un resfriado, en la que se contagia pulgas, que uno puede contagiarle piojos o sarna a otro animal o a otra persona, en la que los parásitos externos o internos, ya sea por vía indirecta o por vía directa, ciclo directo o ciclo indirecto, se transmiten entre diversos hospederos. Y también existe la forma vertical. ¿Cuál es la forma vertical? Se llama así por su distribución. Va en la línea de descendencia. Es decir, padre y madre lo contagian a crías, a su progenie. Es decir, pasa de la línea materna, paterna a la descendencia. La forma vertical tiene muchas opciones, pero tiene que ver con la familia, tiene que ver con la línea de descendencia directamente. Por tanto, la vía transplacentaria, la vía transmamaria, a través de la leche o el calostro, la vía transovárica, cuando los óvulos salen infectados con algún tipo de agente, son las clásicas vías verticales. Y en este caso, la transmisión no necesita de un medio ambiente, la transmisión ocurre de padres, madres a descendencia, a hijos y a hijas. Eso es lo que se conoce como la transmisión de tipo vertical. La toxoplasmosis, por ejemplo, tiene ambas vías, y los parásitos que tienen ambas vías son más difíciles
son mucho más difíciles de controlar y prevenir. La toxoplasmosis puede contagiarse horizontalmente por contacto con el gato, por consumo de verduras sucias y frutas mal lavadas, por manos sucias, por consumo de agua sucia, pero también se puede transmitir de la madre a la cría a través de la placenta, ya sea en animales o en personas, o incluso en los mismos gatos o felinos. Por tanto, una enfermedad que tiene la vía horizontal y la vía vertical, como la toxoplasmosis, se convierte en una enfermedad bastante compleja, que tiene muchos factores de riesgo y cuya epidemiología es bastante difícil de entender o es bastante difícil de estudiar. Tiene muchas variantes y eso complica mucho el control. Por algo, algunas parasitosis son mucho más comunes que otras y mucho más importantes que otras, desde el punto de vista de salud veterinaria y desde el punto de vista de salud pública. Y ya para ir terminando con esta primera clase y no confundirlos mucho, vamos a dos términos importantes que tienen que ver con el número, con la cantidad, volumen, una, y la otra tiene que ver con la diversidad de especies. Fauna es un término no nuevo para ustedes, me imagino que ya lo han visto en varias oportunidades anteriores. Tiene que ver con la diversidad de especies, tiene que ver con el número total de especies, en este caso de parásitos, que puedan afectar a un animal o a un grupo de hospederos, o que sean comunes de una zona específica de territorio en el mundo, en nuestro país. Entonces la fauna hace referencia, como la fauna en zoología, hace referencia a la variedad de especies que puede tener. Acá tenemos entre ecto y entre endoparásitos. Mientras que la carga parasitaria tiene que ver con la cantidad, con el volumen, con el número de parásitos que alberga un hospedero. Y eso tiene relación directa con la producción animal, sobre todo con la ganadería, muchas veces con la sintomatología o signología clínica, con la gravedad de la enfermedad o la severidad de la misma, porque tiene que ver con el número o volumen total de parásitos. Entonces son dos términos muy importantes que, si bien es cierto están conectados, no son sinónimos. Por ejemplo, un trabajo de parasitosis de diagnóstico clásico con examen de heces en este grupo de caprinos que se crían en el distrito de Jaén. Esto es en el norte de nuestro país, en Cajamarca. Acá tenemos gráficos en el cual cada puntito en esta gráfica representa una cabra, un caprino. Y en el eje Y, en el eje vertical, tenemos la cantidad de parásitos que puede albergar un caprino. Cada uno se distribuye de acuerdo a la cantidad o volumen total de parásitos que está teniendo en ese momento. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cargas parasitarias. Y en este caso es importante porque son caprinos de producción lechera. Por tanto, la producción de leche se puede ver afectado negativamente con la presencia de cargas muy altas, porque entre más parásitos tengas, el efecto va a multiplicarse n veces, el efecto dañino, el efecto negativo. Entonces acá el término carga es importante desde el punto de vista productivo, sanitario, desde el punto de vista de tratamiento. Por ejemplo, la línea punteada roja horizontal, la línea roja interrumpida, está en la cifra de 500 parásitos. Se considera que a partir de 500 para arriba, más de 500, los animales sufren enfermedad parasitaria, los animales sufren perjuicio productivo, por tanto deberían ser tratados, deberían ser, ¿cómo se conoce? Dosificados, o sea, suministrados con un antiparasitario. En este punto, el criterio del veterinario es dosificar a los animales que presentan cargas parasitarias, es decir, número total de parásitos superiores a 500. Y ahí vemos que no son todos los que son tratados, sino son un número no tan grande, pero importante probablemente, pero no la mayoría. Es un criterio de tratamiento importante, científico y productivo, económico y rentable, en el cual se utiliza como criterio la carga parasitaria. Es decir, en este momento, en dos etapas del año, la etapa lluviosa y la etapa seca, el número de animales varía. Por tanto, la carga determina el momento o el criterio de a quién desparasitar, a quién tratar o a quién no tratar. ¿Pero con qué tratar? ¿Con qué productos farmacológicos tratar? Esa es la pregunta del millón. Para eso utilizamos la fauna parasitaria, porque los productos antiparasitarios tienen diversos espectros. Así como los parásitos tienen diversos espectros, los productos antiparasitarios tienen diversos espectros. No todos abarcan todos los parásitos. No existe antiparasitario que abarque todos los parásitos de un solo producto. Y eso determina la fauna parasitaria. En este caso, por ejemplo, este grupo de porcinos de crianza extensiva, traspatio, en la selva central de nuestro país, distrito de Mazamari, departamento de Junín, tienen tres tipos de parásitos principalmente. Dos nemátodos, representados por el color azul, trichuris, y amarillo, HTS, y un protozoario, un parásito unicelular, que se denomina vulgarmente como coccidiosis. Por tanto, tendrías que tener un producto para nemátodos, teniendo trichuris y HTS, que es una sigla que vamos a definir en la práctica, y un producto contra protozoarios, probablemente dos productos combinados o dos productos por separado. Entonces, la fauna va a determinar, tu botiquín veterinario, qué productos deberías tener para ser utilizados estratégicamente. Y esto ocurre de acuerdo a la zona geográfica, al tipo de explotación, al tipo de crianza. La fauna determina los productos farmacológicos, los medicamentos a ser empleados para el control de los parásitos. Y finalmente, hemos tocado indirectamente la parte de diagnóstico. Hemos visto dos ejemplos de la utilización de uno de los métodos más clásicos de diagnóstico. No el único, no aplica a todos tampoco, para parásitos, sobre todo gastrointestinales. Es la coprología. Probablemente el método más clásico, no el más antiguo diría yo, probablemente el método más clásico
para detectar, diagnosticar parasitosis. La coprología, o término correcto, coproparasitología. El examen de heces para detección de parásitos. Normalmente detecta huevos de parásitos. En el examen de heces, la imagen de abajo, inferior izquierda, es un huevo de parásito detectado por examen coprológico, que normalmente utiliza el microscopio como complemento para poder visualizar los huevos que los parásitos eliminan. Sin embargo, hay parásitos que no tienen que ver con el tracto gastrointestinal. Hay parásitos que afectan el torrente sanguíneo. Trypanosomiasis, babesia, erlitiosis, etcétera, etcétera. En este caso utilizas las técnicas hematológicas. Lo que vieron en histología probablemente con la coloración y los frotices sanguíneos, o los hemogramas completos, donde se pueden ver agentes dentro de los eritrocitos o entre los eritrocitos en el suero, en el plasma. En este caso utilizas hematología, ¿no? Obviamente los métodos más utilizados actualmente en la clínica incluso son la serología, que ustedes aprendieron ya en inmunología, la relación anticuerpo-antígeno, inmunoglobulina-antígeno, que puede ser directo o indirecto. El protocolo más conocido probablemente sea el ELISA. Y las técnicas genético-moleculares, el famoso secuenciamiento genético, antiguamente el PCR que estaba de moda, y las técnicas actualmente más clásicas son el secuenciamiento genético, técnicas genómicas, técnicas de ácidos nucleicos, principalmente ADN. Como no estamos viendo virus, no vemos parásitos bueno, sí expresan ARN, pero la forma más clásica es ADN genómico, la extracción y la identificación de ADN genómico, que se utiliza bastante en enfermedades de varios tipos. Sin embargo, yo creo que lo más antiguo que se ha hecho, y que se reporta en textos muy antiguos, incluso preincaicos, es las necropsias, ya sea de personas, autopsias o de animales. La detección de sus órganos y la visualización y la detección de organismos dentro del animal. Eso se reporta desde tiempos prehistóricos incluso, y mayormente documentado en crónicas de los egipcios, griegos, romanos y culturas preincaicas, donde se reportan la presencia de parásitos, ya sea externos o internos. Entonces, yo creo que la necropsia, se ha demostrado que la necropsia es uno de los métodos más antiguos que se describen. Parásitos, de ahí hay muchos de los nombres científicos que se dan. Y desde antes los seres humanos colectaban, desde la clasificación biológica, colectaban y preservaban parásitos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las prácticas, ¿no? La recolección y preservación que complementa mucho la necropsia, desde las garrapatas, los zancudos. Los parásitos externos muchos se identifican de esta forma, parásitos internos también recuperados durante una necropsia o beneficio de un animal, sacrificio de un animal, faenamiento de un animal. Entonces esos son los métodos más clásicos donde el hombre se dio cuenta que habían ciertos organismos grandes y visibles que aparecían dentro de los órganos o tejidos de los seres vivos, y comienza el estudio de los parásitos. ¿Ok? Muy bien. Eh, ya saben, si tienen preguntas pueden hacerlas en cualquier momento, pueden esperar hasta la práctica para aclararlas. Lo que quiero avanzar es que el primer tema que vamos a tocar en el curso, como parasitosis en general, como ya parte del módulo 1, aves, roedores y lagomorfos, es la coccidiosis, que es el nombre común que se le da a una enfermedad parasitaria producida por un protozoario, un parásito protozoario del género Eimeria, que pertenece a una clasificación más compleja que son los coccidias. Es un grupo más grande de parásitos, denominado coccidias. Dentro de este grupo de coccidias, protozoarios, existen varios géneros. Vamos a centrarnos en Eimeria. Eimeria es un parásito que se representa no solamente en aves, también en roedores, lagomorfos, y lo vamos a ver también en rumiantes, en porcinos y en otros animales. Y afecta principalmente el tracto gastrointestinal. No vamos a centrar en aves, porque creo que eso es lo más importante para comenzar, y los voy a dejar para que vayan repasando por su cuenta en animaciones, porque probablemente sea aburrido que yo se los explique ahora, por la hora también, por lo largo del texto, de la clase. El ciclo biológico es un ciclo directo, donde hay un hospedero definitivo, en este caso representado por un pollo. Existen diversos tipos de eimerias. Todas las eimerias son monoxenas. Ojo, estoy aplicando ya conceptos explicados. Estoy aplicando directamente el concepto explicado. Son parásitos monoxenos, es decir, tienen a un solo hospedero. Y son intestinales e intracelulares. Ese es un término tan importante en protozoarios. Los protozoarios pueden ser extracelulares o intracelulares, como si fuera un virus, como algunas bacterias. Este es un parásito intracelular que afecta a los enterocitos, que afecta a los enterocitos, que afecta a los enterocitos de los hospederos. Su ciclo es bastante complejo, aunque parezca un parásito muy pequeño, lo es, pero su ciclo es complejo, porque tiene una fase asexual y una fase sexual. Es decir, existe reproducción con gametos masculinos y gametos femeninos. Eso recomiendo que lo busquen en animaciones, probablemente sea mucho más interactivo para su aprendizaje, en videos. Hay muchos videos de este tipo donde te van explicando las fases. La forma infectiva, estoy aplicando otro concepto que acabo de desarrollar. La fase o forma infectiva es el ooquiste esporulado u ooquiste maduro. La fase reproductiva es el ooquiste sin esporular. ¿Dónde esporula? En el medio ambiente. La fase infectiva, por tanto, es el ooquiste esporulado que se ingresa por vía oral. Eso lo vamos a explicar probablemente en la práctica con mayor detalle. No quiero marearlos con tanta información para hacer la primera clase. Voy a terminar diciendo que la clase ya está en el aula virtual. Esta enfermedad no es exclusiva de las aves, sin embargo tiene más importancia en gallinas ponedoras y en pollos broiler, pollos parrilleros. Sin embargo se reporta en patos, en pavos, en ratones de laboratorio, en cuyes, en conejos. Tienen un mismo ciclo biológico, las mismas etapas se repiten. Eh, la fase del ooquiste no es huevo, ojo, no es huevo, no es quiste. El término correcto es ooquiste, es la etapa más importante del ciclo, la etapa ambiental, la que produce la infección de los animales. Hay un ooquiste sin esporular, que se encuentra en los exámenes de heces, y posteriormente se convierte en un ooquiste esporulado, ¿ok? Que es la forma infectiva. Entonces recomiendo que vayan leyendo esto de manera sincrónica, complementando la información,
Vamos a repasarlo de todas maneras en la teoría, en la siguiente clase, pero en la práctica también vamos a complementarlo, debido a que los tiempos son cortos. La enseñanza virtual es bastante densa. Esto de acá es un repaso de lo que es la patología. Ojo, yo sé que el término produce cierto escozor y miedo si están llevando el curso, si lo han llevado, se lo han intentado llevar, patología. Tiene que ver mucho en este caso el curso con las patogenias. No vamos a entrar tanto en detalles patológicos. Si han llevado patología, es bastante interesante complementarlo, pero la patogenia es la secuencia de eventos que llevan a los signos clínicos y a las enfermedades. Entonces ahí tiene que ver mucho con la fisiología y la histología. Entonces todo esto es importante repasarlo, eh, entendiendo que también hay parte de histología, y sobre todo lo que uno pone énfasis en el curso es en el diagnóstico, en este caso coprológico, examen de heces para detectar ooquistes, el término clave, acuérdense, ooquiste. Eh, el diagnóstico se hace también por necropsia, se puede hacer en los camales, con las lesiones que hay en ciertas partes, esto lo han aprendido en anatomía, del tracto gastrointestinal de las aves, ya sea en el duodeno, ya sea en el yeyuno, o ya sea en los sacos ciegos, donde pueden determinar la especie específica de Himeria, sobre todo en pollos broiler y gallinas ponedoras. Se conoce como el score de lesiones, hay que repasar su anatomía intestinal. El score de lesiones es un método de campo que hacen los veterinarios en granjas grandes de pollos y gallinas para determinar la presencia de ciertas especies. Y finalmente llegamos a la etapa del tratamiento. El tratamiento son dos opciones. El tratamiento químico, que es el clásico que se utiliza en los alimentos, en la formulación de raciones para aves de corral y gallinas, donde se incluye este fármaco, que se han dado cuenta que son bastantes opciones que hay. Y la vacunación, que es la inmunoprofilaxis. La inmunoprofilaxis, como han aprendido en inmunología, es decir, la exposición a la gente, al hospedero, para que éste pueda desarrollar una inmunidad activa. Vamos a repetir estos conceptos en roedores, sobre todo cuyes, animales productivos muy importantes en nuestro país, y en conejos, donde repetimos el ciclo, pero las especies, como son monoxenos, repitan esto, son monoxenos, no son las mismas especies, ¿ok? Entonces esto lo dejamos para ir avanzando en la siguiente clase, para complementarlo en la siguiente clase, tanto en la práctica. Acuérdense que siempre en las prácticas vamos a tener un espacio para responder preguntas, desarrollar actividades obviamente, y para que ustedes también avancen asincrónicamente leyendo los materiales. Y en la siguiente clase, ponernos a responder preguntas, que es la parte más importante de la interacción profesor-alumno, considerando que ahora tienen herramientas muy eficaces para poder absolverse preguntas básicas de conceptos, ¿no? Y de cosas como eso, ¿ok? Con eso quiero terminar el día de hoy, la clase.